¿Quieres saber cómo un hombre que no tenía nada se convirtió en uno de los autores más vendidos del mundo y en un referente de la educación financiera? ¿Quieres conocer los principios que él aplicó para crear su propia riqueza y que tú también puedes usar para mejorar tu situación económica? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. En este video te voy a mostrar los 15 aprendizajes más importantes del libro, Rico por Accidente, escrito por Robert Kiyosaki, un libro que te enseña cómo cambiar tu mentalidad, cómo manejar tu dinero, cómo invertir en activos, cómo crear negocios y cómo alcanzar la libertad financiera. Estos aprendizajes te van a iluminar y te van a impulsar a tomar acción. Así que no te pierdas este video. Empecemos. 1. Los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Esto significa que los ricos invierten su dinero en activos que generan ingresos pasivos, es decir, que no dependen de su tiempo ni de su esfuerzo. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, es decir, que intercambian su tiempo y su energía por un salario o un ingreso fijo. Ejemplo, un rico compra un edificio de apartamentos que le produce rentas mensuales sin que él tenga que ocuparse de su mantenimiento. Un pobre trabaja como empleado en una empresa que le paga un sueldo cada mes, pero que no le permite ahorrar ni invertir. 2. La educación financiera es la clave para alcanzar la libertad financiera. La educación financiera es el conocimiento sobre cómo manejar el dinero, cómo hacerlo crecer, cómo protegerlo y cómo usarlo para crear valor. La educación financiera no se enseña en las escuelas, sino que se aprende en la práctica, leyendo libros, asistiendo a cursos, siguiendo mentores y experimentando con el dinero. Ejemplo, una persona con educación financiera sabe cómo elaborar un presupuesto, cómo ahorrar, cómo invertir en la bolsa, cómo crear un negocio, cómo pagar menos impuestos y cómo planificar su jubilación. 3. La diferencia entre un activo y un pasivo es que un activo pone dinero en tu bolsillo y un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Un activo es algo que te genera ingresos, como una propiedad que alquilas, una acción que te paga dividendos, un libro que vendes o un negocio que funciona sin ti. Un pasivo es algo que te genera gastos, como una casa que pagas con una hipoteca, un auto que compras a crédito, una tarjeta de crédito que usas para consumir o un préstamo que debes pagar con intereses. Ejemplo, un activo es una máquina expendedora que te deja una ganancia cada vez que alguien compra un producto. Un pasivo es una suscripción a una revista que te cobra una cuota mensual aunque no la leas. 4. Los ricos se enfocan en incrementar sus activos y reducir sus pasivos. Los ricos saben que la forma de acumular riqueza es tener más ingresos que gastos, y que la forma de lograrlo es tener más activos que pasivos. Los ricos invierten su dinero en comprar o crear activos que les produzcan flujos de efectivo constantes y crecientes. Los ricos también evitan endeudarse para comprar cosas que no necesitan ni les generan valor. Ejemplo, un rico usa su dinero para comprar acciones de una empresa que le paga dividendos cada trimestre. Un pobre usa su dinero para comprar un televisor de última generación que le cuesta una cuota mensual. 5. Los ricos inventan el dinero. Los ricos tienen la capacidad de crear dinero a partir de sus ideas, de sus conocimientos, de sus habilidades y de sus oportunidades. Los ricos no se limitan a lo que ven, sino que imaginan lo que puede ser. Los ricos no esperan a que el dinero llegue a ellos, sino que lo atraen con su visión, su acción y su valor. Ejemplo, un rico crea una aplicación móvil que resuelve un problema de millones de personas y la vende por una fortuna. Un pobre espera a que le toque la lotería para tener dinero. 6. Debes trabajar para aprender, no para ganar dinero. El dinero es importante, pero no es lo único que importa. El aprendizaje es lo que te permite crecer, mejorar y adaptarte a los cambios. El aprendizaje es lo que te da ventaja competitiva, te abre puertas y te permite crear valor. Debes trabajar en algo que te apasione, que te desafíe y que te enseñe algo nuevo cada día. Debes trabajar para desarrollar tus habilidades, tu conocimiento y tu experiencia. Ejemplo,
Un rico trabaja como consultor de negocios porque le gusta ayudar a otros a mejorar sus resultados, aprender de diferentes industrias y adquirir nuevas herramientas. Un pobre trabaja como cajero de un supermercado porque le pagan un salario mínimo, hacer lo mismo todos los días y no aprender nada. 7. Los ricos pagan menos impuestos que los pobres y la clase media. Los ricos conocen las leyes tributarias y las usan a su favor. Los ricos saben cómo estructurar sus ingresos, sus gastos y sus inversiones para reducir su carga impositiva. Los ricos también aprovechan los beneficios fiscales que existen para incentivar el ahorro, la inversión y el emprendimiento. Ejemplo, un rico paga menos impuestos porque tiene una empresa que le permite deducir sus gastos de viaje, de educación y de publicidad. Un pobre paga más impuestos porque tiene un salario que le retiene una parte cada mes. 8. Los ricos usan el poder de las corporaciones para proteger su dinero y multiplicarlo. Las corporaciones son entidades legales que tienen personalidad jurídica propia, es decir, que pueden tener activos, pasivos, ingresos, gastos, impuestos y responsabilidades distintas a las de sus dueños. Los ricos usan las corporaciones para separar su dinero personal de su dinero de negocios, para limitar su riesgo legal, para acceder a créditos más favorables, para contratar a profesionales calificados y para crear sinergias con otras empresas. Ejemplo, un rico usa una corporación para comprar un terreno, construir un hotel, contratar a un gerente, obtener un préstamo bancario y asociarse con una cadena internacional. 9. Los ricos hacen que el dinero trabaje duro para ellos, no al revés. Los ricos saben que el dinero es una herramienta que se puede usar para generar más dinero, si se invierte de forma inteligente y estratégica. Los ricos no guardan su dinero debajo del colchón, ni lo dejan en una cuenta bancaria que no les paga intereses, ni lo gastan en cosas que se deprecian. Los ricos invierten su dinero en activos que les ofrecen un alto retorno, un bajo riesgo y una buena liquidez. Ejemplo, un rico invierte su dinero en un fondo de inversión que le da un 10% de rentabilidad anual, que diversifica su portafolio y que le permite retirar su dinero cuando quiera. Un pobre guarda su dinero en una alcancía que no le da ningún interés, que se expone al robo y que le impide aprovechar oportunidades. 10. Los ricos no dependen de un solo ingreso, sino que tienen múltiples fuentes de ingreso. Los ricos saben que tener un solo ingreso es arriesgado, pues si lo pierden, se quedan sin nada. Los ricos también saben que tener un solo ingreso es limitante, pues no les permite aprovechar todo su potencial. Los ricos crean múltiples fuentes de ingreso, que provienen de diferentes actividades, sectores, mercados y países. Los ricos diversifican sus ingresos, para tener más seguridad, más estabilidad y más crecimiento. Ejemplo, un rico tiene ingresos por su salario como ejecutivo, por sus dividendos como accionista, por sus regalías como autor, por sus rentas como propietario y por sus comisiones como asesor. Un pobre tiene ingresos por su salario como empleado, que apenas le alcanza para pagar sus cuentas. 11. Los ricos no ahorran para gastar, sino que ahorran para invertir. Los ricos saben que el ahorro es la base de la riqueza, pero no el fin. Los ricos no ahorran para comprar cosas que no necesitan, sino para invertir en cosas que les generan valor. Los ricos no ahorran para tener dinero, sino para tener activos. Los ricos no ahorran para el corto plazo, sino para el largo plazo. Ejemplo, un rico ahorra el 10% de sus ingresos cada mes y lo invierte en un plan de pensiones que le garantiza una jubilación cómoda. Un pobre ahorra el 5% de sus ingresos cada mes y lo gasta en una fiesta de fin de año. 12. Los ricos no temen al fracaso, sino que lo ven como una oportunidad de aprendizaje. Los ricos saben que el fracaso es parte del proceso de éxito y que sin él no hay crecimiento. Los ricos no se dejan vencer por el fracaso, sino que lo analizan, lo asumen y lo superan. Los ricos no repiten los mismos errores, sino que los corrigen y los evitan. Los ricos no se quedan en el pasado, sino que avanzan hacia el futuro. Ejemplo, un rico fracasa en su primer negocio, pero no se desanima, sino que aprende de sus errores, mejora su plan y crea un nuevo negocio más exitoso.
Un pobre fracasa en su primer negocio, y se siente derrotado, se culpa a sí mismo, se rinde y no vuelve a intentarlo. 13. Los ricos no se conforman con lo que tienen, sino que buscan constantemente nuevas oportunidades. Los ricos saben que el mundo está lleno de posibilidades y que hay que estar atento a las necesidades, los problemas, las tendencias y los cambios que se presentan. Los ricos no se acomodan en su zona de confort, sino que se aventuran a explorar, a experimentar y a innovar. Los ricos no se limitan a lo que saben, sino que aprenden lo que no saben. Ejemplo, un rico ve una oportunidad de negocio en el mercado de las criptomonedas y decide crear una plataforma de intercambio, de educación y de asesoría sobre este tema. Un pobre se conforma con lo que tiene y no se interesa por aprender sobre nuevas tecnologías. 14. Los ricos no compiten, sino que cooperan. Los ricos saben que el éxito no es un juego de suma cero, en el que para ganar hay que hacer perder a otros. Los ricos saben que el éxito es un juego de suma positiva, en el que se puede ganar más si se colabora con otros. Los ricos no ven a los demás como enemigos, sino como aliados, socios, clientes o proveedores. Los ricos no se aíslan, sino que se relacionan, se comunican y se conectan. Ejemplo, un rico forma una alianza estratégica con otro empresario, para ofrecer un servicio complementario, compartir recursos y ampliar su mercado. Un pobre ve a otro empresario como un rival y trata de quitarle clientes, bajarle los precios y desprestigiarlo. 15. Los ricos no se rinden, sino que persisten. Los ricos saben que el camino hacia la riqueza no es fácil, ni rápido, ni lineal. Los ricos saben que el camino hacia la riqueza está lleno de obstáculos, de desafíos, de rechazos y de fracasos. Los ricos no se dejan vencer por las dificultades, sino que las enfrentan, las superan y las aprovechan. Los ricos no abandonan sus sueños, sino que los persiguen, los ajustan y los cumplen. Ejemplo, un rico tiene una idea de negocio que nadie cree, que nadie financia y que nadie compra. Un pobre se da por vencido y se resigna a trabajar para otro. Un rico sigue trabajando en su idea, la mejora, la promociona y la vende. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Y si quieres saber más sobre el libro, Rico por accidente escrito por Robert Kiyosaki, te invito a que lo leas, porque te aseguro que te va a abrir los ojos y te va a dar las claves para crear tu propia riqueza. Y si quieres ver otro video relacionado con este tema, te recomiendo que veas el que aparece en pantalla, donde te hablo de otro libro interesante. Te prometo que no te vas a arrepentir. Así que no esperes más, y haz clic en el video. Nos vemos en el próximo video.